El sol se alzaba sobre las colinas de Uz, coloreando el horizonte con tonos dorados que se reflejaban en los vastos campos de trigo. El viento de la mañana soplaba suavemente, llevando el aroma de la tierra fértil y despertando a los rebaños. Job, un hombre respetado por su sabiduría y temor de Dios, comenzó su día como siempre lo hacía, en oración. Sus siervos ya estaban repartidos por los campos, cuidando del ganado, mientras sus hijos planeaban otro banquete festivo. Tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y tantos criados que su casa era como un pequeño reino, pero nada de esto le enorgullecía. Temía al Señor y por eso ofrecía regularmente sacrificios en favor de sus hijos, temiendo que en sus fiestas pudieran haber pecado de pensamiento o de palabra. Su corazón era recto y su fe inquebrantable. Aquel día, todo parecía ir según lo previsto. Los criados se movían en sincronía, los pastores guiaban los rebaños, y los hijos de Job estaban reunidos en la casa del primogénito, celebrando otro día de abundancia. Job, sentado a la sombra de una encina, observaba con satisfacción. Se sentía dichoso, pues su vida era un testimonio de la bondad de Dios. Poco sabía que, más allá de los cielos visibles, estaba teniendo lugar una conversación, una apuesta sobre su fe y su lealtad. Satanás, el acusador, había cuestionado la rectitud de Job, insinuando que su fidelidad no era más que un reflejo de su prosperidad. Dios, confiando en la rectitud de su siervo, había permitido que se pusiera a prueba su fe. La tormenta se avecinaba en el horizonte, pero seguía siendo invisible a los ojos de Job. La tarde caía perezosamente cuando apareció el primer mensajero, jadeante, con los ojos muy abiertos por el terror. Job se levantó, sintiendo un repentino escalofrío que le recorrió la espalda antes de que el hombre hubiera abierto la boca. «Señor», jadeó, apenas capaz de recuperar el aliento. Los bueyes estaban arando y los burros pastaban al lado, cuando de repente llegaron los sabeos. Atacaron y se llevaron todo. Mataron a los criados con sus espadas. Solo yo escapé para contártelo. El impacto de la noticia fue como un puñetazo en el pecho, pero antes de que Job pudiera asimilarlo, llegó un segundo mensajero con el rostro bañado en sudor. «El fuego de Dios ha caído del cielo», gritó, con la voz llena de espanto. «Ha quemado a las ovejas y a los pastores. Solo quedan cenizas. Solo yo he sobrevivido para darte la noticia». Job sintió que le temblaban las piernas. El calor del día parecía haber desaparecido, dando paso a un frío gélido y sofocante. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que llegara corriendo un tercer hombre, con los ojos llorosos de desesperación. «Señor, 3 bandas de caldeos nos han atacado. Robaron todos sus camellos y mataron a los sirvientes. Solo yo he escapado». Job se llevó las manos a la cara. Todo lo que había construido se desmoronaba ante sus ojos, pero nada podía prepararle para el golpe final. El último mensajero llegó tambaleándose, casi sin voz, como si las palabras que llevaba fueran una carga demasiado pesada para pronunciar. «Sus hijos, Señor, sus hijos estaban en casa del mayor, celebrando. Un fuerte viento vino del desierto, golpeó las 4 esquinas de la casa y se derrumbó. No quedó nadie». Un grito se atascó en la garganta de Job y nunca salió. Sus rodillas flaquearon y cayó al suelo. El dolor que sentía era mayor de lo que cualquier palabra podría expresar. El silencio que siguió fue sobrecogedor. Job permaneció arrodillado, con los ojos fijos en el suelo cubierto de polvo, como si le hubieran arrancado el alma del cuerpo. El peso de la tragedia le aplastaba el pecho, sofocando cualquier reacción inmediata. Sus criados lo observaban desde lejos, temerosos de acercarse, pues nunca habían visto a su amo en ese estado. Entonces, con gesto lento y solemne, Job se llevó las manos temblorosas a la barba y se la rasgó, como era costumbre entre quienes lloraban una pérdida irreparable. Sus ropas, tan bien cuidadas, se rasgaron con un violento tirón, y él, uno de los hombres más ricos de Uz, se postró en el suelo como un mendigo, cubriéndose de polvo. Pero en lugar de clamar al cielo, alzó la voz en un susurro que resonaría a lo largo de los siglos. «El Señor dio, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor». Su fe,
Aunque herida, permanecía intacta, pero el agujero de su alma sangraba más de lo que podría hacerlo cualquier herida física. Los días siguientes fueron un torbellino de dolor. El sol salía y se ponía, pero la luz ya no llegaba al corazón de Job. Sus criados evitaban enfrentarse directamente a él, mientras él pasaba las horas en silencio, sentado entre las cenizas de lo que quedaba de su vida. Entonces le sobrevino una nueva calamidad. Su cuerpo, antes fuerte y sano, empezó a ser invadido por llagas purulentas. Primero aparecieron pequeñas erupciones en su piel, que le picaban sin cesar, pero pronto las llagas crecieron, extendiéndose como el fuego a través de la paja seca. La carne se rompió, exudando un olor fétido que hacía dudar incluso a los sirvientes más fieles. Job, sin fuerzas para preguntar, cogió un trozo de cerámica y empezó a rascarse las heridas, buscando un alivio que nunca llegó. Su cuerpo estaba destrozado, su alma aplastada, y lo peor estaba por llegar. La única persona que aún se atrevía a hablar con Job sin vacilar era su esposa, pero sus palabras no fueron consoladoras. Lo miraba, con una mezcla de lástima y rabia, con los ojos llenos de cansancio. El hombre que una vez había sido el pilar de la casa, era ahora solo una sombra de lo que había sido, cubierto de llagas, sentado en cenizas como un leproso olvidado. ¿Cuánto tiempo te aferrarás a esa integridad tuya? Su voz cortó el silencio cargada de amargura. Maldice a Dios y muere. No había sarcasmo, ni ironía. Era una súplica desesperada para que pusiera fin a su propio sufrimiento, como si la muerte fuera un favor. Job levantó los ojos hacia ella. Sus labios agrietados y secos formaron una media sonrisa de dolor. «Hablas como una insensata», replicó con voz ronca y débil. «¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal?». Pero en el fondo de su pecho, el dolor latía como un grito silencioso. Seguía confiando en Dios, pero su alma empezaba a preguntarse, ¿por qué? Pasó el tiempo, y la noticia de la desgracia de Job llegó a oídos de sus viejos amigos. 3 de ellos, Elifaz, Bildad y Zofar, viajaron a su encuentro. Cuando lo vieron de lejos apenas lo reconocieron. Su rostro estaba deformado por el dolor, su cuerpo consumido por la enfermedad, y su expresión llevaba un peso que ninguno de ellos sabía soportar. Cuando se acercaron a él, el impacto fue tan grande que, sin decir palabra, rasgaron sus propias ropas en señal de duelo. Luego se sentaron junto a él sobre las cenizas y permanecieron allí en absoluto silencio durante 7 días y 7 noches. Ninguno se atrevió a hablar. Ninguno sabía qué decir. El sufrimiento de Job era demasiado grande para medirlo con palabras, pero en el fondo, cada uno de ellos empezaba ya a formular explicaciones. Ninguno de ellos entendía, pero todos creían tener una respuesta. Al 8º día, se rompió el silencio, pero no fue uno de los amigos quien habló primero. Fue Job. Su voz salió áspera, como si hubiera olvidado cómo articular palabras. «Maldito sea el día en que nací». Las palabras salieron cargadas de desesperación, un peso que ya no podía llevar solo. Que ese día desaparezca de la memoria de Dios, que la oscuridad se lo trague, que nunca haya existido. Su rostro estaba arrugado por el dolor, sus ojos profundos y enrojecidos. No maldecía a Dios, sino a su propia existencia. ¿Por qué no morí en el vientre materno? ¿Por qué fui acogido en los brazos de mi madre? ¿Por qué vivir si la vida solo me ha traído sufrimiento? Su grito rasgó el aire seco, y sus amigos se miraron vacilantes. Job, el hombre recto y justo, se preguntaba, ahora por el sentido mismo de su vida. Y esa era una pregunta que ninguno de ellos estaba preparado para responder. Elifaz fue el primero en hablar, eligiendo sus palabras con un tono de falsa suavidad, como si tratara de calmar a una fiera herida. «Job, ¿puedo decir algo?», comenzó, inclinándose ligeramente hacia él. «Piénsalo, ¿no eres tú el que siempre ha aconsejado a los afligidos? ¿No eres tú quien ha fortalecido a los débiles? Pero ahora que te ha llegado la desgracia, ¿desfalleces?». Su voz era suave, pero sus palabras cortaban como cuchillas. «Verás, Job, ningún inocente perece sin razón. Los que siembran iniquidad cosechan desgracias. Tal vez haya algo oculto en tu vida,
algo que necesita ser confesado. Job apartó la mirada, sintiendo el peso de la insinuación. Había esperado consuelo, pero en su lugar encontró un juicio disfrazado de consejo. El impacto de las palabras de Elifaz cayó sobre Job como una piedra fría. Por un momento, se quedó inmóvil, sintiendo el aguijón de la injusticia que le quemaba por dentro. Lo que más le dolió no fue la insinuación de que había pecado, sino la indiferencia implícita en su dolor. ¿Es que no me ven?, pensó. ¿Es que no se dan cuenta de que estoy roto? Miró a Elifaz y negó lentamente con la cabeza. Si pesaran mis palabras en una balanza, dijo, verían que mi dolor es más pesado que la arena de los mares. Su voz era profunda, cargada de cansancio. Ya no tengo fuerzas. Mi corazón se retuerce dentro de mí. ¿Qué derecho tenéis a acusarme cuando lo único que necesito es un poco de compasión? Pero sus amigos no se conmovieron. Para ellos, la justicia de Dios era simple. El sufrimiento era un castigo. No había lugar para el misterio, ni para la inocencia. Bildad tomó entonces la palabra, cruzándose de brazos como un juez a punto de dictar sentencia. Si tus hijos murieron, fue porque pecaron, dijo sin vacilar. La afirmación golpeó a Job como un puñetazo en el pecho, más profundo que cualquier herida en su carne. Apretó los ojos y sintió que se le hacía un nudo en la garganta, pero no dejó que se le saltaran las lágrimas. Si eres puro y recto, continuó Bildad, Dios te lo devolverá todo, pero si estás sufriendo, es porque algo anda mal. Job sintió que el sabor amargo de la rebelión crecía en su interior. Su fe seguía aferrada a Dios, pero ahora luchaba con algo que parecía aún peor que el dolor, la soledad de no ser comprendido. No quería consejos, quería que le escucharan, pero nadie parecía dispuesto a escucharle. Job respiró hondo, tratando de encontrar palabras que pudieran romper la barrera de certezas que habían levantado sus amigos. Hablas como si tuvieras todas las respuestas, dijo, con la voz cargada de dolor e ironía. Pero yo os pregunto, ¿cómo puede un hombre discutir con Dios? Si yo fuera al tribunal del Altísimo, si me presentara ante él para interrogarle, ¿me respondería siquiera? Su mirada vagó por el horizonte, como buscando una presencia invisible. No hay mediador entre nosotros. No hay nadie que ponga su mano sobre Dios y sobre mí al mismo tiempo. Si lo hubiera, podría entender de qué se trata. Sus amigos guardaron silencio un momento, pero entonces Zofar, impaciente, dejó escapar un suspiro y tomó la palabra. Job, ¿no te das cuenta? Dios lo sabe todo. Y si te ha castigado, es porque tienes más culpa de la que crees. La acusación fue fría, directa, y cayó sobre Job como un peso aplastante. Si vuelves tu corazón a Dios, apartándote del mal, entonces serás restaurado. Pero Job no se había apartado de Dios. De hecho, nunca había clamado a él tan desesperadamente como ahora. Cayó la noche, y el viento trajo consigo un frío cortante que parecía querer arrancarle los huesos a Job. Se sentó entre las cenizas, mirándose las manos heridas, sintiendo cada latido de su carne enferma. Ya no sabía si hablaba con sus amigos o consigo mismo cuando murmuraba, he visto prosperar a los malvados, he visto a malvados morir en paz, rodeados de hijos y riquezas. Y sin embargo yo, que siempre he caminado con miedo, me he visto reducido a esto. Sus palabras eran peligrosas, desafiaban lo que todos habían creído siempre, pero no era una revuelta, era una búsqueda. Era un grito en busca de sentido en medio del absurdo. Job no quería maldecir a Dios, no quería rebelarse, pero ¿cómo podía seguir creyendo sin respuestas? Sus amigos apartaron la mirada, incómodos. Lo que Job decía les asustaba, porque si tenía razón, quizá el mundo no era tan sencillo como ellos querían. Las discusiones se prolongaron durante días. Los amigos de Job se turnaban, cada uno reforzando su creencia de que el sufrimiento era consecuencia del pecado. Pero Job no cedía. Con cada nueva acusación, su respuesta se hacía más firme, más angustiada, más llena de preguntas sin respuesta. ¿Dónde está la justicia que dices conocer?, desafió. Si Dios pesa las acciones de los hombres, ¿por qué los malvados crecen como árboles frondosos, mientras que los justos son talados como hierba seca?
Sus palabras resonaron en la noche, pero no encontraron oídos dispuestos a escucharlas. Sus amigos ya habían decidido que estaba equivocado. Para ellos, era más fácil creer que Job había cometido algún error oculto que aceptar que el sufrimiento puede ser un misterio. Exhausto, Job se apartó del grupo y levantó el rostro hacia el cielo oscuro. «Oh Dios, si pudiera encontrarte», temblaba su voz, cargada de desesperación. «Si pudiera presentar mi caso ante ti, si pudiera oír tu respuesta, sabría que tiene sentido aquello por lo que vivo». Pero el cielo permaneció en silencio. El viento soplaba a ráfagas, pero no traía respuestas. Job sintió un extraño escalofrío que le recorría la espalda, una sofocante sensación de abandono. «¿Me ocultas tu rostro?», susurró. «¿Por qué me tratas como a un enemigo?». Esperó una señal, un sonido, cualquier cosa que le indicara que Dios aún le escuchaba, pero solo había silencio, y ese silencio le dolía más que las heridas de su piel. Fue entonces cuando ocurrió algo. Un sonido bajo, casi imperceptible, atravesó la inmensidad del silencio. Al principio pensó que era el viento, pero no, era algo más profundo, más primario, como un eco lejano, un murmullo que parecía provenir del centro de la tierra. «¿Dónde estás, Job?». La voz era suave pero poderosa, reverberando en lo más profundo de su ser. Job no sabía si estaba soñando o si se había vuelto loco. Se levantó, con las manos temblorosas. «Estoy aquí, Señor», respondió en un susurro, temiendo que la tierra misma se lo tragara. «¿Dónde estás? Respóndeme». El viento se calmó, la tierra se aquietó, y la voz continuó. «¿Quién es este que oscurece mis planes con palabras sin sabiduría?». Job sintió que su cuerpo se estremecía. Aquella voz no provenía de un hombre. Era la voz de algo mucho más grande, de alguien mucho más grande. Era Dios, pero no de la forma que él imaginaba. Job se arrodilló, sintiéndose pequeño ante la grandeza que le esperaba. «Hablo de cosas que no entiendo», murmuró, la humildad invadiendo su alma. «He hablado sin saber, cosas maravillosas para las que no tengo entendimiento». El aire era denso, pesado. Cada palabra parecía atravesar el aire como un rayo, penetrando en el alma. «¿Dónde estabas cuando fundé la tierra?», preguntó Dios, y Job se sintió como una hoja arrastrada por el viento. «¿Quién fijó sus límites, si lo sabes? ¿Quién ordenó al mar y le dijo, llegarás hasta aquí y no más allá?». Job no contestó. No podía. Las palabras de Dios fueron un torbellino que lanzó su espíritu a una comprensión que no podía alcanzar. Se sintió como un grano de arena en una tormenta. El interrogatorio de Dios siguió y siguió, desafiando todo lo que Job creía saber. ¿Quién creó el caballo, el león y el avestruz? ¿Quién puso las estrellas en el cielo y abrió el camino a los vientos? Cada pregunta parecía un doloroso recordatorio de que la humanidad es finita e impotente ante la inmensidad del universo. Job, encogido, se quedó sin palabras. Su mente estaba confusa, sus ojos llenos de lágrimas, pero algo en su interior empezaba a cambiar. La sensación de orgullo y de querer respuestas dio paso a una profunda humildad, a la dolorosa comprensión de que tal vez nunca sería capaz de entender los misterios del Creador. Se sentía pequeño, muy pequeño, ante la grandeza de todo. Dios no tenía por qué darle explicaciones. Tal vez la única respuesta era aceptar que Él es Dios y que, como ser humano, Job nunca sería capaz de comprender plenamente su voluntad. Entonces Dios habló una vez más, pero ahora con una dulzura que no diluía el poder de su presencia. «Ahora ves que no hay respuestas sencillas», dijo, «que lo que estás pasando está más allá de tu comprensión, pero tampoco estás solo. Yo he estado contigo en cada momento de tu dolor. No necesitabas comprender para ser amado». Aquellas palabras, sencillas y directas, llegaron al corazón de Job de un modo que no podía explicar. Fue como si, en ese instante, el dolor de su pérdida se hubiera transformado en algo sagrado, algo que no necesitaba respuestas para ser válido. Dios no le dijo por qué permitía que Job sufriera, pero la forma en que lo hizo, con dignidad, con presencia, trajo paz a su espíritu. Se levantó, pero su postura era diferente. El hombre que antes lo había cuestionado todo, que había desafiado a los cielos,
Estaba ahora en silencio, con los hombros encorvados por la revelación que acababa de recibir. Sabía que nunca entendería del todo la razón de su sufrimiento, pero el peso que antes le aplastaba parecía haberse disipado, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ahora sabía que Dios estaba presente en él. La respuesta de Dios no vino en palabras de consuelo directo, sino en una invitación a confiar en lo que no se podía entender. Job se sintió pequeño, pero al mismo tiempo grande porque formaba parte de un plan mayor que trascendía su dolor individual. Se dio cuenta de que no estaba aislado en su sufrimiento. Dios estaba siempre ahí, en cada momento de su lucha. Poco a poco, la presencia de Dios se fue retirando, pero el impacto de su mensaje permaneció en Job. Sus amigos, que hasta entonces le habían juzgado, guardaban ahora silencio, sin saber cómo proceder ante la respuesta de Dios. Job, en su dolor renovado, oró por ellos, ya no con ira, sino con la compasión que solo pueden comprender quienes han pasado por el abismo. «Perdónalos, Señor», murmuró, «porque no saben lo que hacen». La fe de Job ya no se basaba en explicaciones, sino en reconocer que ocurría algo más grande. Sabía que su fe se basaba en algo que no podía ver, pero que ahora sentía profundamente. La restauración de su alma había comenzado, no con la resolución del sufrimiento, sino con la comprensión de que la vida, con todas sus incertidumbres y dolores, formaba parte de algo divino e infinito. Cuando la última palabra de la oración se la llevó el viento, la transformación de Job parecía completa. Ya no tenía heridas visibles en el cuerpo, pero sus cicatrices internas eran aún más profundas. El dolor físico que le había consumido había desaparecido, pero la renovación de su alma, la toma de conciencia de su insignificancia ante lo divino, le habían cambiado para siempre. Dios, en su infinita misericordia, devolvió la salud a Job y le dio una nueva familia, hijos e hijas, más de lo que hubiera podido imaginar. Su fortuna se multiplicó y vivió una larga vida llena de bendiciones. Sin embargo, Job sabía que la verdadera bendición no estaba en las riquezas ni en una nueva familia. El mayor regalo que recibió fue la paz que provenía de la aceptación, la confianza y la fe, no en las respuestas de Dios, sino en su presencia. Finalmente se dio cuenta de que el sufrimiento, aunque un misterio, no era algo que le separara de Dios, sino algo que le acercaba a Él de formas que nunca había imaginado. Job viveu o restante de seus dias em plena serenidade. Ele não se esqueceu de suas perdas, mas as carregou com novo propósito. Através da dor, ele havia aprendido a confiar no desconhecido, a acreditar que há algo maior que todas as explicações. E assim, mesmo com sua grande prosperidade, Jó nunca mais se permitiu cair na armadilha de entender a fé apenas como uma troca de bênçãos. Sua vida tornou-se uma mensagem de que muitas vezes o sofrimento não tem respostas, mas ele tem um propósito. O propósito de nos transformar, de nos aproximar de Deus e, no fim, de nos ensinar a viver com uma fé que não depende do que vemos ou do que entendemos, mas que se firma na confiança de que Ele está conosco, mesmo quando o silêncio parece ensurdecedor.